Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Cuando uno camina por el mundo cristiano, se da cuenta que no es la Iglesia Católica la única iglesia que existe. Nos encontramos con hermanos de distintas denominaciones y por mucho tiempo existieron convulsiones, luchas, divisiones por este tema. Pero nosotros deberíamos saber cómo inició esto y cómo iniciaron esta cantidad de iglesias que existen hoy: protestantes, calvinistas, luteranas, anglicanas. Después las iglesias que vienen de Estados Unidos, como las iglesias pentecostales o las iglesias existentes europeas bautistas. Bueno, una cantidad de denominaciones que están todas agrupadas en lo que se llama el protestantismo. Bien, ¿cómo surgió todo esto? Bueno, la realidad es que existía un monje, nació en 1483, falleció en 1546. Este monje se llamaba Martín Lutero. Antes de ser monje, ¿cómo descubre su vocación? Un día de una tormenta terrible, Lutero se encuentra en el campo atrapado por truenos, rayos y centellas, y en un momento de horror y terror le prometió a Dios que si lo salvaba de esa tormenta, él se haría sacerdote. Tiempo después Lutero entra en el monasterio y empieza a estudiar, se transforma en un monje agustino, un sacerdote agustino. Estudia teología y con el tiempo Lutero se transforma en un profesor de teología, ¿sí? Llega a dar clases en Wittenberg, en donde empieza a tener muchos alumnos y lentamente Lutero va desarrollando distintas teorías, ¿no? La realidad de Lutero, según la historia, se cuenta que era muy culposo, ¿no? Se confesaba constantemente por muchas horas, hacía ayunos muy profundos, él mismo lo confiesa, viaja a Roma, es enviado a Roma. En Roma se estaba dando toda esta cuestión de las indulgencias, ¿no? Pero después se sintió insatisfecho por esto de que las indulgencias, el sentido de las indulgencias y el dinero que se cobraba iba a ir a la construcción de la Basílica de San Pedro. ¿Sí? Por aquel tiempo la iglesia había decidido construir la Basílica de San Pedro, entonces todo el dinero iba hacia ese fondo. Lutero de esa manera, en un momento dado, en el año 1517, se enoja con esta situación y escribe 95 tesis. Estas 95 tesis son 95 quejas sobre ciertas cosas que pasaban en la Iglesia Católica. Sorprendentemente, algunos piensan que aquí se pusieron las bases para que se inicie este movimiento luterano, pero no fue así, porque en las 95 tesis nosotros podemos encontrar que Lutero, lo pueden buscar en la web, por ejemplo, más de 20 veces encontramos que Lutero reconoce la autoridad papal como una autoridad dada por Jesucristo. Desde la tesis 25 a la 29 podemos encontrar que Lutero reconoce al purgatorio como algo real, no ataca la teología católica sobre el purgatorio. Y en la tesis 71 nos podemos dar cuenta que Lutero no ataca las indulgencias como tales, sino que las considera como una tradición apostólica. Lo que él criticaba abiertamente era la venta de las indulgencias. Contra los escritos de Lutero comenzó a haber una gran disputa, controversias. Por aquellos años había creado la imprenta Gutenberg, ¿sí? Que también era alemán. Lutero aprovechó este elemento para empezar a compartir sus ideas en toda Europa. Esto produjo no unidad, sino gran división. A Lutero le llaman la atención varias veces, pero no resulta que pueden resolver los problemas. En 1521 Lutero es excomulgado por el Papa, ¿sí? Posteriormente, en el año 1530, Lutero se presenta frente al emperador de Alemania para explicar sus pensamientos con respecto a la palabra de Dios. Pero así hasta 1546 comienzan las guerras contra las ciudades luteranas. Federico de Sajonia captura a Lutero y lo encierra en el castillo de Wartburg, en donde Lutero comienza a traducir los evangelios
al idioma alemán. A veces nosotros podemos pensar que esto era muy romántico, que todos estaban apuntados en que el evangelio sea vivido plenamente, pero la realidad es que se aprovechó este conflicto religioso para dividir al emperador de los príncipes feudales de Alemania. Entonces tomaron cualquier cosa le venía bien para que ellos luchen por sus tierras, por su poder y por sus posesiones. La cuestión es que después de una reunión con el emperador se toma la decisión que cada príncipe podía vivir la fe que decida, protestante o católica, en su tierra, y todos los súbditos tenían que adaptarse a la fe del príncipe. Esto lamentablemente trajo, por supuesto, muchas persecuciones y más pobrezas a la Alemania, que se mantuvo feudal hasta el siglo XIX. Posteriormente, Lutero se casó con una ex monja que se hizo protestante, su nombre Catalina de Bora, y tuvieron 6 hijos. Algunos de ellos murieron, la mayoría murieron muy pequeños, pero la sucesión a Lutero le viene por su única hija, que lo sobrevivió. A semejante cisma se le unen Zwinglio, Calvino, y aprovecha el rey inglés Enrique VIII, que le había pedido al Papa que le anule su matrimonio con Catalina de Aragón, y en una decisión propia toma control de la Iglesia de Inglaterra y se autoproclama como si fuera Papa, el mismo de toda la Iglesia. Se separa de su mujer y se casa con Ana Bolena. El problema era que él no podían tener hijos varones para la sucesión del trono. Como Ana Bolena tampoco le dio después hijos varones, decide cortarle la cabeza unos años después. Bueno, entre estas controversias, estas luchas, si uno se pregunta que le trajeron más progreso a Europa, no, la realidad es que trajeron más crisis, más pobreza, más división. La Iglesia de Jesucristo se dividió en grandes facciones, por un lado la Iglesia Católica y por otro lado cientos y cientos de pequeñas iglesias. Gracias al Señor, con el tiempo hubo un encuentro entre luteranos y católicos para ponerse de acuerdo en su pensamiento con respecto a la justificación por la fe, por la gracia, ¿sí? Y cuáles eran las obras reconocidas. No eran las obras de la ley, pero ese es otro tema que compartiremos después. En 1999, el Papa Juan Pablo II levanta la excomunión que habría recibido Lutero por el Papa León X, rompiendo así 478 años de discordia entre la Iglesia luterana y la Iglesia católica. Bueno, y después de ver tantas divisiones, tantas guerras, tantas luchas, el mensaje que nos queda es este mensaje que nos está dando el Papa Francisco en este tiempo. El lograr encontrar los puntos en común entre los cristianos, el caminar juntos para mejorar este mundo y cumplir la palabra del Señor. En esto demostrarán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Bueno, que Dios los bendiga y seguimos compartiendo distintos mensajes de formación. Nos vemos.